historia de la ceiba. Los susurros de Obatalá. Imagina un árbol tan antiguo, tan poderoso, que ha presenciado el nacimiento de los dioses y los susurros del destino. Esta es la ceiba, el árbol sagrado de la fe yoruba. Pero ¿qué secretos guarda su imponente presencia? Acércate y escuchemos los susurros de Obatalá. Hace mucho tiempo, en el tiempo anterior al tiempo, cuando el mundo aún se estaba formando, se dice que Obatalá, el gran orisha de la creación, descendió de los cielos. Cansado de su trabajo, buscó un lugar de descanso, un punto de conexión entre el reino celestial y la recién formada tierra. Su mirada se posó en un joven retoño de ceiba. Bajo su tierna sombra, Obatalá halló consuelo. Bendijo el árbol, impregnándolo de su energía divina, convirtiéndolo en un conducto entre Orún, el cielo, y Ayé, la tierra. A partir de ese momento, la ceiba se convirtió en sagrada, un testimonio vivo de la presencia de los orishas en nuestro mundo. Generaciones han ido y venido, y la ceiba se ha mantenido como un guardián silencioso, un lugar donde el velo entre los mundos se adelgaza. Se dice que el aliento mismo de Obatalá se puede sentir en el susurro de sus hojas y su sabiduría en la fuerza de sus ramas antiguas. En busca de guía, la gente acudía a la ceiba y dejaba ofrendas en su base, frutas, flores y oraciones sinceras que el viento llevaba hacia Obatalá. Se sentaban a su sombra, sintiendo una sensación de paz y conexión con algo más grande que ellos mismos. La ceiba se convirtió en un templo natural, un lugar donde la comunidad podía sentir la presencia de Obatalá y encontrar consuelo en su abrazo divino. Fomentó un sentido de respeto por el mundo natural y un profundo amor por las tradiciones espirituales que los conectaban con sus antepasados y sus dioses. Aún hoy, la ceiba se yergue imponente, un monumento viviente al poder perdurable de la fe y a la profunda conexión entre la humanidad y lo divino. Cuando veas una ceiba, recuerda los susurros de Obatalá que lleva el viento, las bendiciones que guardan sus ramas y las raíces profundas que nos conectan a todos. Las leyendas cuentan momentos en que los mismísimos orishas se manifestaban bajo el dosel de la ceiba. Imaginen al poderoso Changó, señor del trueno y el relámpago, con su poderosa voz resonando entre las hojas como una tormenta de verano. O quizás Oshun, la bella orisha del amor y los ríos, su suave risa como el murmullo de un arroyo que fluye, su presencia trayendo dulzura y alegría a todos los que se reunían cerca. Y Yemayá, la madre de las aguas, su presencia tan vasta y reconfortante como el océano mismo, su sabiduría resonando en el suave balanceo de las ramas de la ceiba en la brisa del mar, incluso a millas de la costa. Estos encuentros divinos, transmitidos de generación en historias y canciones, consolidaron el lugar de la ceiba como portal sagrado, línea directa al poder y las bendiciones de los orishas. Piensa en las innumerables oraciones susurradas bajo sus hojas, las esperanzas y sueños ofrecidos al cielo, todos llevados hacia arriba por la presencia fuerte e inquebrantable de la ceiba. El respeto por este árbol no nació del miedo, sino de una profunda comprensión de su papel vital en el tapiz espiritual de sus vidas. El amor por la ceiba nació al presenciar su fuerza, su longevidad y la sensación de paz que ofrecía. Y la empatía por la ceiba surgió al reconocer su propia sabiduría, su observación silenciosa del mundo, su presencia firme en medio de las tormentas y el sol, un espejo de las propias luchas y triunfos del espíritu humano. En cada susurro de sus hojas, en cada sombra que proyectaba, se podía sentir la presencia de Obatalá
y los demás orishas. Un recordatorio constante de que nunca estaban realmente solos. Consideren los relatos de la creación. Como Obatalá, en su sabiduría divina, moldeó a los primeros humanos con arcilla. Se dice que a menudo descansaba bajo la sombra de la ceiba durante esta monumental tarea, cuyas raíces anclaron el mundo naciente. La ceiba, por tanto, se convirtió en un símbolo de la creación misma, un recordatorio de nuestros orígenes y de la mano divina que nos moldeó. Al enfrentarse a decisiones difíciles o buscar claridad, los sabios buscaban el consejo de la ceiba. Creían que la quietud de su antiguo corazón albergaba los ecos de la profunda sabiduría de Obatalá. La corteza suave y fresca de la ceiba ha sentido el toque de innumerables manos que buscan consuelo, guía o simplemente una conexión con la sabiduría ancestral que encarna. Los niños han jugado a su sombra, su risa resonando entre sus ramas, su inocencia un recordatorio de la pureza, de la creación que Obatalá imaginó. Los amantes han susurrado secretos bajo su atenta mirada, sus promesas llevadas por la suave brisa que agita sus hojas, bendecidas por el espíritu de paz que reside en su interior. Incluso en tiempos difíciles y de dolor, la ceiba se ha mantenido como un faro de esperanza. Su presencia inquebrantable es un recordatorio de la fuerza y la compasión perdurables de Obatalá. La conexión con la ceiba es una conexión con la esencia misma de la fe yoruba, un vínculo tangible con lo divino, que fomenta un profundo sentido de pertenencia y arraigo espiritual. No se erige solo como un árbol, sino como un testimonio viviente de la fe, un símbolo de creación, sabiduría, paz y la presencia perdurable de lo divino en nuestro mundo. Pero la historia de la ceiba no termina con los orishas. Sus raíces se adentran en otros ámbitos, conectándonos con otro aspecto vital de la fe yoruba, los queridos ancestros, los Egun. Y más allá del ámbito espiritual, la ceiba siempre ha sido el corazón de la comunidad, un lugar de encuentro para generaciones, un testigo silencioso de las alegrías y las tristezas de la experiencia humana. Uno de los símbolos más profundos asociados con Obatalá y la ceiba es el de la pureza y la paz. Imagina la sensación de acercarte a este magnífico árbol después de un largo viaje. La calma inmediata que te invade al estar bajo su sombra. La conexión de la ceiba con Obatalá también habla de la idea de sabiduría y guía. Piense en las innumerables decisiones tomadas bajo sus ramas, los consejos buscados y la sabiduría compartida. Ahora, si escuchas con atención, más allá del susurro del viento en las hojas, quizá oigas el tenue murmullo de voces de otro reino. Se cree que estos espíritus venerados, nuestros guías y protectores, se reúnen cerca de la ceiba, utilizando su energía como puente para conectarse con los vivos. Y durante generaciones, la ceiba ha sido el corazón de la comunidad, no solo espiritualmente, sino también socialmente. Imagina las historias compartidas bajo sus ramas, las celebraciones realizadas en su presencia, los lazos de comunidad fortalecidos bajo su sombra. Hay un dicho en algunas comunidades: la ceiba tiene oídos y corazón. Piensa en el peso de la historia que contiene su tronco, las innumerables alegrías y tristezas que se han desplegadas bajo su dosel. Deja que la historia de la ceiba y su conexión con Obatalá resuene dentro de ti. Y al despedirnos por ahora, lleven consigo la paz y la tranquilidad que se encuentran a la sombra de la sagrada ceiba. Recuerde que las raíces de la ceiba no solo nos conectan con la tierra, sino que también llegan al reino de nuestros antepasados, los Egun. Así pues,
Al concluir esta historia de la ceiba y los susurros de Obatalá, lleven consigo la comprensión de que este árbol sagrado guarda muchas más historias en su antiguo corazón. Acompáñenos la próxima vez para escuchar con más atención las voces de los ancestros en sus raíces. En resumen, la ceiba se erige como un magnífico símbolo en las religiones yoruba y afrocubana, profundamente entrelazado con la presencia y las bendiciones de Obatalá. Y también descubriremos el papel vital que desempeña la ceiba como corazón de la comunidad. Entonces, estad atentos a más historias cautivadoras del mundo de la sagrada ceiba. Acompáñenos en el próximo capítulo mientras profundizamos en la conexión mística entre la ceiba y sus queridos ancestros, los Egun.